Qué bueno tener la oportunidad de conversar nuevamente y hablar de temas que nos ayudan a estar bien, que es lo importante al hablar de salud, al hablar de bienestar. Hoy tengo el gusto de conversar con el doctor Fernando García Paredes, es médico urólogo de gran trayectoria, un gran profesional en Ecuador. Y pues bueno, primero, bienvenido, Fernando, qué bueno conversar contigo. Es una alegría, la verdad, y verte a los tiempos, no nos hemos visto en mucho rato, ¿eh? Así es, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar contigo en este tipo de orientación que podemos dar generalmente a la familia, a las personas en general. Totalmente, ¿no? Y te agradezco más bien por la predisposición siempre y esa apertura total que tienes tú para poder conversar de estos temas, que Siempre ayudan es a un muchos, placer. ¿no? Así es. Nos ayudan a tener una visión un poquito más clara al hablar de temas de salud, de lo que nosotros podemos hacer en temas de prevención y en caso de alguna molestia, ser un poquito más acertados, inclusive, digo yo, al momento de la elección del profesional y entender por dónde podría ir nuestra dolencia para obtener un diagnóstico que puede ser oportuno y que puede ser la gran diferencia entre estar bien o no estar muy bien. Hay un dolor en particular que es el que nos convoca a esta reunión hoy contigo. Y dentro de tu especialidad es un tema que comprendo tiene cierta frecuencia en tu consulta. Y estamos hablando de los cólicos renales. ¿Qué son estos cólicos renales? De estos dolores que, en términos médicos, he escuchado a tus colegas hablar que es un dolor exquisito. La primera vez que lo escuché hablar del dolor exquisito me sorprendí y dije, ¿cómo puede ser un dolor exquisito? En realidad es uno de los dolores más intensos que hay en medicina. Ujú, El cólico renal generalmente se produce porque un cálculo, una piedrita, ujú. baja desde el riñón hacia la vejiga. Lamentablemente el uréter tiene varias estrecheces anatómicas naturales Ujú. y esta piedrita en algún momento se queda atrapado en esas estrecheces anatómicas Ya. y eso produce un dolor insoportable, un dolor que muchas de las mujeres lo comparan con el parto incluso. Entonces es un Oh. dolor realmente exquisito, como tú lo estás diciendo, pero de una gran intensidad Ajá. que realmente incluso puede ir un paciente chocarse, una persona chocarse por Ok. el dolor. Oh. Es tan intenso que puede dar ese tipo de manifestaciones clínicas Ah, generalmente. caramba, ok. Entonces el dolor exquisito del cual he escuchado hablar es un dolor realmente potente, es un dolor muy fuerte. Sobre todo si mujeres están comparando con el dolor de parto que ellas mismas afirman, es un dolor indescriptible, ¿verdad? En este caso, entiendo que motivo de consulta cuando nos afecta a varones al hablar del cólico renal es un dolor que causa malestar, descomposición, en fin, y que es motivo incluso de urgencia o de emergencia hospitalaria para poder resolverlo de alguna forma emergente porque realmente no encontramos calma en ese momento. De hecho, es así. El paciente que tiene un cólico renal generalmente se transforma en una emergencia Ok, y acude generalmente a la emergencia para el manejo, ok. especialmente del dolor. Obviamente Mm, ahí hacemos algunos estudios, miramos que realmente se trate de un cólico renal, porque en ujú. ocasiones podría confundirse con otro tipo de enfermedades, aunque la verdad es muy característico Ya, el cólico renal, un ok, dolor que aparece bruscamente. Estoy aquí, ya me aparece un dolor en la región lumbar generalmente, ok, que se va hacia la parte anterior del abdomen y generalmente se va hacia los genitales, ya, tanto en la mujer como en el varón. Y ok. podemos confundir en ocasiones, el paciente llega, tengo un dolor testicular Ah. y en realidad no es un dolor testicular, sino es un dolor referido por el cólico renal. Oh, ok. A ver, al hablar de la región lumbar y eso para ponerlo un poquito más descriptivo, estamos hablando de esta zona, la zona baja de la espalda, ¿verdad? Zona Exactamente. baja de la espalda, antes de la cola. Sí, exactamente. Ok, ya, Generalmente, la gran mayoría dice vengo con un dolor de los riñones y se exacto. toca. Ajá, Exactamente. ya, ok. En ese sitio aparece el dolor Ok, de pero estoy así, estoy conversando contigo y me puede sí. dar un cólico renal. Ay, no trae una Reaparición manifestación brusca. previa. No, estoy aquí, Ok, el dolor tremendo y eso ya. es un típico cólico renal generalmente. Tú decías que mujeres describen como algo parecido al hablar de una labor de parto. ¿Cuál es la incidencia mayor? ¿Más a mujeres o más a hombres este dolor, este cólico? La incidencia en realidad va a la par. Ok,
tanto en mujeres como en varones. Ujú. Lo que sí se ve es que en las zonas cálidas Mm. aumenta la frecuencia y la Ah, posibilidad de tener ya, piedritas, cálculos en los ya, riñones. ya. En la costa ecuatoriana es muy frecuente, súper frecuente por el clima, por la transpiración que se presenta. Ujú. Los pacientes pierden mucho líquido, la orina se concentra más Ya, y eso tiene una de las posibilidades para formación de cálculos. En el oriente es igual. ya. La dieta también que tienen Ok. es rica a veces en calcio y eso hace que la probabilidad de tener cálculos renales aumente más. Ya. He escuchado que el tema, y ahí no sé si es mito o es una realidad, Fernando, tú que eres el conocedor de la materia, quien toma, por ejemplo, más aguas minerales, ¿ya? Dice, no, yo hago cálculo renal. O yo hice esto, pero leía un poco y revisaba respecto a este tema, y sí puede guardar relación, pero había otra literatura que decía, no guarda mucho relación. Entonces yo digo, no, más bien esta inquietud me la traslado a Fernando, que es quien sabe si realmente esto puede llegar a provocar o ya tiene que ver con otros factores adicionales que se deben juntar para que sea esta manifestación. En realidad sí, las personas que toman agua mineral, casi como tomar agua habitual, Ujú, normal, ujú, ujú. tienen mayor incidencia de formación de Ok, cálculos. o sea, So- pueden predisponerse a formar más. Sin duda Ya, que ok. sí. Los estudios han demostrado a veces discordancias entre que los estudios demuestran que en algunos pacientes Mm. sí tienen esa predisposición y en Ya, otros no. ok. Obviamente va esto también relacionado con otros factores, el tipo de alimentación Ujú, que tienen las personas, la cantidad de líquidos que ingieren durante ujú, el día. ujú. Hay muchas personas que reemplazaron el agua normal Ya, con agua mineral. ya. Esos pacientes tienen muchísima más incidencia de formar cálculos en la vía urinaria. Ok, pero sí guarda relación con un tema de hábitos y con deshidratación, de lo que estoy entendiendo. Sin duda que sí. Sí, Obviamente, sí, ok. yo soy un deportista. Ya, ok. Voy a correr 15 kilómetros Ujú, y durante esos 15 kilómetros no tomo agua. ujú. La orina como tal se concentra mucho más y tiene más predisposición a que se formen cristales en la orina Ok, y esos cristales formen un núcleo y formen un cálculo. ya. Entonces, por eso es importante siempre la recomendación hidratarse adecuadamente en los deportistas. Ujú. Oh, nosotros generalmente somos deportistas de fin de semana a veces. 3 partidos de fútbol, Pero la hidratación del deportista de fin de semana es el deporte y, la y cerveza. la cerveza. Entonces no sé qué tan recomendable es ese tipo de hidratación. Bueno, de vez en cuando una cervecita no hace daño en realidad. Pero sí es importante Ya, suplir esa cantidad de líquidos que estamos ok. perdiendo. Ok, ok, ok. ¿Hay algún componente adicional, no sé, herencia, predisposición por hábitos ya adquiridos o enfermedades o condiciones relacionadas que también empujen a la aparición más frecuente, por ejemplo, de estos cálculos? Sí, Ya, una especialmente que es un hiperparatiroidismo se llama. ya, ok. Existe una glándula que está por Ujú, debajo de la tiroides que se llama la glándula paratiroides que produce una ok, hormona que hace o permite que se ujú, absorba el calcio a nivel intestinal. ujú, Cuando existen la presencia de unos pequeños adenomas, pequeños tumorcitos benignos, produce más cantidad de esta hormona y aumenta la absorción de calcio en el intestino. ya, Entonces, en esos pacientes, la aumenta en forma importante la probabilidad de tener ujú, cálculos en la vía urinaria, definitivamente. ok, Em, la dieta sí es importante. Habitualmente, personas que toman o ingieren grandes cantidades de calcio, como leche, por ejemplo, ujú, la predisposición a formar cálculos es mayor. mm, La predisposición familiar también, sí es ya, cierto, es importante ahí. ujú, Hay familias que tienen una mayor predisposición como tal a formar cálculos por algún trastorno metabólico ya, en alguna parte del metabolismo del calcio, ok, que es muy difícil a veces ujú. determinar en dónde está, pero sí hay esas opciones y esas posibilidades. Hay un dato que me llamó muchísimo la atención, que se pueden generar ciertos cálculos renales, pero en neonatos. Y eso me llamó mucho la atención. Yo dije, igual, esto es, sin duda, quiero conversar con Fernando, porque entender que un niño, un recién nacido, ¿verdad? En su etapa primaria, no sé, creo que es hasta los 2 años cuando se considera el neonato, la edad del neonato,
Pues que aparezcan cálculos, dije, debe ser algún tipo de condición seguramente. Sí, es más infrecuente eso, Ok. pero sí hay cálculos en la vía urinaria en niños. Oh. De pronto por ahí hay algún trastorno metabólico, como dije, en la Ujú. glándula paratiroides, que podría Ya. ser la responsable, y el tema familiar sin duda es también importante. Afortunadamente no es tan frecuente, Ok. ¿sí? En niños sí hay la presencia o pueden formar cálculos e igualmente se tratan de la forma habitual que se tratan generalmente a los adultos, obviamente en condiciones completamente diferentes. Ujú. Si es que es un tema quirúrgico, un tema de manejo metabólico, sí. Ujú. Aquí hay algo importante. A ver. Una de estas, estamos hablando generalmente de calcio, pero esos son los cálculos que son en la gran mayoría los más frecuentes, pero Ujú. hay otro tipo de cálculos, Ya. como los cálculos de ácido úrico, Ok. ¿sí? Esos cálculos de ácido úrico se ven en pacientes que tienen trastornos en el metabolismo del ácido úrico como Ujú. tal. Ujú. Alguien que tenga Pacientes que gota, tiene porque por ahí gota, creo que por va, ¿no? ejemplo, Ya. tienen Ok. mayor predisposición a Ya. formar cálculos Ujú. de ácido úrico. Ujú. Y claro, sí es importante saber de qué está conformado un cálculo Mm. para con eso poder determinar a futuro si tomamos algo, el paciente tiene que hacer algo en Ujú. especial para Ujú. evitar que vuelva nuevamente a formar cálculos. Ok. Entonces, a veces pensamos solo cálculos de calcio Ya. y no más. Si bien es cierto, son la gran mayoría, pero Ujú. también hay Ujú. cálculos de ácido úrico, cálculos de estruvita, otro tipo de cálculos diferentes. Es decir, siempre debe haber un diagnóstico y llevar a la causa y entender qué tipo de cálculo, si ya se presentó, es. Por supuesto, y Ok. eso lo conseguimos ¿cómo? Ok. Teniendo un fragmento del cálculo, Mm. si es que lo bota espontáneamente, podemos tener un Ujú. cálculo de 2, 3 milímetros, Ujú. y eso mandarlo a hacer un análisis Ya. que nos diga la composición del cálculo. Ese es el porqué entonces de ese Ese es el análisis. Ya, porqué. ok. Y con No, eso, no sí, entendía el porqué justo de analizar, entendía, claro, primariamente que sean tan solo de calcio, pero si hay variedades y así es. posibilidades, claro, entender, y me imagino que de eso también va a depender el tipo de tratamiento y abordaje. Por supuesto, Ok. por eso es importante saber la composición del cálculo. Ya. Y con eso uno busca la posibilidad Ya. de hacer algo para que no vuelvan a formar Mm. nuevamente cálculos. Ujú. Ujú. Como podría ser, qué sé yo, cambio de dietas o algo por el estilo, dependiendo Cambio de incluso de lo que se está dieta, haciendo. podría ser ingesta más de cierto tipo de líquidos. Ujú. Entonces eso nos ayuda mucho. Ahora, el paciente que hizo cálculos una vez tiene mayor probabilidad de formar nuevamente Oh. cálculos. Ya se operó, ya eliminó el cálculo, existe, Ujú. sobre todo en el primer año. Ujú. La opción de volver a formar cálculos es mucho más alta que pasada el año, Ok, ok. pero existe esa opción. Ya. Ahora viene el tema. Entiendo que la ciencia ha avanzado muchísimo, la medicina ha avanzado. Tú eres pionero en el tema de técnicas respecto de este tipo de soluciones. ¿Cómo se soluciona? Ya, el tratamiento viene, pero si hay algún cálculo que no se ha expulsado, que entiendo hay esos casos que no se Por supuesto, expulsan los así es. cálculos, ¿qué tipo de solución se le puede dar a esa persona? Porque hablar de un dolor así, el exquisito, ese dolor Ujú. insoportable, que permanezca, que sea frecuente, ¿cómo se puede resolver, por ejemplo, ese tipo de situaciones? Ya, el paciente habitualmente llega a la emergencia y obviamente, ¿qué hacemos los médicos? Ok. Calmar el dolor Ujú. para que el paciente no sienta ese dolor tan intenso que produce. Una vez calmado el dolor, hacemos los estudios Ujú. adecuados para mirar si realmente es un cálculo. ¿Cómo logramos mirar si hay cálculos o no en la vía urinaria? Con un examen que se llama un UROTAG, que es una Ok, tomografía, ok. que me permite determinar tamaño y localización del cálculo. Ujú. Y una vez, dependiendo del tamaño, miramos las opciones de tratamiento. Ya. Habitualmente los cálculos pequeños, 2, 3 milímetros, se van solos. Ujú. ¿Cómo se van Pero también solos? generan dolor, Sí, ¿no? por Sí, supuesto. sí. Si Ok. bajan el típico cólico, Ok. pero tiene más probabilidades de irse solo. Ya. La paciente se le hidrata bien, se les da Ujú. analgésicos, Ujú. podemos utilizar alguna sustancia que dilate un poco más el uréter Ujú. y que se va solo. Ujú. Obviamente ya me dio el cólico, ya me incomoda el dolor típico. Si son cálculos generalmente de más de 5 milímetros, Ujú. es decir, medio centímetro, ya, Ujú. esos son cálculos Ujú. bastante grandes. Ok. En esos pacientes, la probabilidad de que se eliminen espontáneamente es mucho más pequeña. Ya. Y en esos pacientes optamos la gran mayoría de veces por la resolución quirúrgica. Mm. Hay que operar, hay que sacar esa piedrita del sitio donde está Ujú. obstruyendo Ujú. y se lo hace de varias formas. Hoy por hoy la mejor opción es el manejo
endoscópico, es decir, no tiene heridas, es un paciente que se introduce un endoscopio a través de la uretra, se llega a la vejiga, se llega hasta el sitio donde está el cálculo y se utiliza un aditamento más o un equipo más que es un láser de olmio generalmente, que lo que hace es fragmentar, hacerle arenilla al cálculo y ese cálculo se elimina en ese mismo momento. Con eso solucionamos ya el factor obstructivo, el paciente se queda sin dolor, se solucionó el problema y el paciente es dado de alta a las pocas horas. 2, 3 horas, el paciente va a su casa, solucionado el problema. Eso es toda la tecnología que hay hoy por hoy que nos permite hacer este tipo de... ¿Antes cómo resolvían? Antes lo hacíamos con incisiones muy grandes. Las típicas incisiones, cirugías abiertas para operar un cálculo de medio centímetro, una incisión muy grande a nivel del abdomen, un cálculo de 1 centímetro en el riñón. Que molestaba. Había que hacer una lumbotomía que se saca, que se llamaba, Sacábamos incluso una costilla, quedaban como Talía. Algo positivo. Exacto. Entonces eran muy invasivas realmente esas cirugías. Caramba, pero para solucionar una piedrita de medio centímetro, tendrían que hacerse tremenda cirugía. Ayuda de láser, en cambio, te evitas todo eso, pero claro, es un procedimiento de alta tecnología, ¿no? Sin duda que es así. Sí. La tecnología nos permite, afortunadamente, hacer este tipo de intervenciones que son bastante llevaderas y el paciente vuelve a su vida diaria en un par de días. Qué bien. Ahora, y ahí viene la otra inquietud. ¿Qué pasa? Las piedritas, entiendo que tú me haces referencia hasta de 2 milímetros, bueno, que podrían ser expulsadas. Los 5 milímetros ya un procedimiento un poquito más avanzado. Pero he visto, dentro de literatura, y en algún momento tú particularmente me mostraste algo que lo que generó es un dolor, porque no sé quién fue el portador de aquella piedrita, pero me invitó a pensar en que debió haber sido muy, pero muy doloroso ver una roca. ¿Dónde estaba depositada esa roca a propósito? ¿Y de cuánto puede llegar a ser este tipo de cálculos? En realidad, esos son el cálculo que alguna vez te indiqué, te mostré. Es un cálculo que se denomina cálculo coraliforme. ¿Qué es coraliforme? Es como un coral, por eso se llama. Ese cálculo está generalmente en el riñón y toma toda la forma del riñón. ¿Sí? Llena todo el riñón prácticamente. Esos cálculos generalmente no dan dolor, la gran mayoría de veces. Están ahí porque no se mueven. ¿Qué es lo que produce el dolor? Cuando el cálculo baja, cuando se mueve. Cuando tapone ese tubito delgadito, ¿no? Sí, no da dolor, no da cólico, pero sí da otras cosas. Infecciones, sangrados en ocasiones. Y claro, ahí buscamos las causas y nos encontramos con esas maravillas de cálculos coraliformes. Terrible. Eso hace algunos años realmente es la cirugía, justo la que te comentaba, la típica lumbotomía. Sí, claro. Hoy no. ¿No? Hoy operamos a través de un procedimiento que se llama cirugía percutánea, que hacemos una pequeña incisión de 1 centímetro a nivel de la región lumbar e igualmente introducimos un endoscopio. Y con el láser igualmente vamos fragmentando y rompiendo. Y podemos dejar limpio completamente al riñón. Y el paciente se va de alta o el mismo día o al día siguiente. Y esa roca, o sea, ese cálculo, esa piedra que está ahí adentro, llega a pulverizarse para que sea expulsada. Sí, claro, obviamente. Le hacemos arenilla o fragmentos más pequeños para poder sacarlos con alguna pinza especial generalmente y dejar completamente limpio el riñón en realidad. Impresionante, la verdad. El cálculo que yo te había mostrado, en ese hicimos una lumbotomía hace algunos años. Claro, porque estaba perfecto, ¿no? Igualito. Estaba conservado. Igual que la forma del riñón. No, me quedé admirado y la verdad, más que admirado, me quedé adolorido de solamente imaginar lo que le pasó a la persona que tenía eso, ¿no? Bueno, así va avanzando la ciencia, avanza la medicina, la tecnología y de manos expertas, pues es impresionante el trabajo que se llega a hacer en épocas actuales. Ahora, ¿hay manera de prevenir los cálculos? ¿Hay manera de evitarlos definitivamente? Sí, a prevenirlo sobre todo. Si es una persona que tiene predisposición familiar para eso, se vuelve un poco más difícil. La dieta es importante. ¿Sí? A veces somos, no sé qué palabra utilizar, pero cafecito en leche.
Ya. En la mañana, Ajá. con un sándwich rico de queso, Ok. ¿no es cierto? Ese es el desayuno Ajá. típico, digamos que en las mañanas Ajá. estoy mezclando leche que tiene una cantidad de calcio importante, Ujú. más el queso que Ujú. tiene gran cantidad de calcio. Ujú. Entonces estoy sumando los factores responsables de la formación de cálculos. Ujú. Y si yo no tomo más, a eso le sumo más, no agua, no líquido durante el Ah, día, ok. voy a formar No más diluyes, en cálculos. pocas palabras. Exactamente. Ya. Esto es como un vaso de agua Ajá. con una cuchara de azúcar y un vaso de agua con 10 cucharas de azúcar. Mm. Disuelvo la cuchara de azúcar, no quedó nada. Ujú. En la que tiene 10, disuelve la cuchara de azúcar, pero queda en el fondo Ujú. las 9 Ujú. restantes. Ujú. Eso pasa justamente Mm. en los pacientes que no toman la cantidad suficiente de líquidos durante el día. Se Mm. concentra mucho y ahí tenemos más predisposición a formar cálculos. Ok. Entonces, la dieta recontra importante. Hay obviamente los temas, como ya comenté, de Ujú. los trastornos metabólicos, que a veces es muy difícil Ujú. poder determinar realmente dónde están, pero sin duda la parte importante, la dieta aquí es fundamental. Mm. Mira, qué interesante, la verdad, entender que, y volvemos a caer en lo mismo, porque siempre que tengo la oportunidad de conversar con profesionales tan valiosos como tú, Fernando, y te agradezco nuevamente por tener esta oportunidad de conversar contigo, pues colijo que hay un tema que es una constante. Para estar bien, hay que cuidarse bien. Por Entonces, supuesto. partamos de eso, ¿no? La palabra creo que es homeostasis, de lo que Así hace, es. ¿verdad? Estoy tratando de hacer memoria de estos términos muy Vamos a tener que médicos. darte el título de médico ya. Imagínate nomás. No, pero y considero que es interesante siempre hacernos a nosotros ese llamado, nosotros, porque podemos estar bien, podemos generar esta prevención, podemos, no son los alimentos, sino es nuestro estilo de alimentación, ¿no es Exactamente. cierto? Es la calidad de vida que queramos votar, la condición física, lo que hagamos o dejemos de hacer en beneficio de nuestro organismo, lo que a final de cuentas nos va a pasar factura o no. Y sencillo como tú lo Definitivamente. acabas de decir, ¿no? Tengamos una buena condición, alimentémonos bien, hidratémonos bien, lleguemos a un equilibrio en cuanto a lo que comemos y claro, ya las cosas fortuitas, puede ser el componente genético, pues serán factores Por adicionales, ¿no? supuesto. Sí. Fernando, yo te quiero agradecer por acompañarnos hoy en este capítulo y poder conversar de este tema que me pareció interesantísimo, que nos invita a esa reflexión y nuevamente a saber que hay muchas cosas que podemos hacer para estar bien. ¿Eh? Así es que gracias, Fernando. Es el doctor Fernando García Paredes, un médico de primerísima línea, un urólogo excepcional. Y qué bueno poder contar contigo Mu- hoy en este Muchas capítulo. gracias, Rodrigo. Siempre es un placer. Y más aún en estos tipos de patologías que son urológicas para poder dar un poquito más de aporte a la sociedad. Qué Y bien no contar más. contigo. Sí, y espero Gracias. tenerte en una próxima Por ocasión. supuesto, encantado. Muy gentil. Ok, Gracias, Fernando. gracias a ti. Un Gracias. gusto.